Buenos días, queridos alumnos de America School. Hoy tenemos una clase importante en el área de comunicación. Es un tema relacionado con la normativa del castellano. Hoy hablaremos de la coma, sus clases y sus usos. La coma es un signo de puntuación que representa una pausa dentro de un párrafo u oración. Es un signo de puntuación sumamente importante que nos ayuda a comprender textos escritos como textos orales y a procesar correctamente el mensaje que nos quieren dar. Por lo tanto, la coma como signo de puntuación es uno de los más importantes dentro de la gramática castellana y de la normativa también. Entonces, vamos a ver con cuidado cómo es que se clasifica y se usa. Recuerden, debemos aprender qué es la coma y cómo se usa y en qué casos se usa. Podemos ver ahora en esta diapositiva, en el diagrama, las clases de comas. Hay muchas otras clases de comas. He escogido estas para empezar a trabajar el tema, pero no duden que si ustedes profundizan en este tema de la coma van a encontrar muchos más detalles. Pero por ahora vamos a observar estas clases. Y son las siguientes: enumerativa, vocativa, apositiva, explicativa, verbática, elíptica y conectiva. Pasemos entonces a explicar cada una de ellas y en qué casos se usan. La coma enumerativa es aquella que separa elementos de una numeración. Es la más sencilla de reconocer. Repito, separa elementos de una numeración, pero no se usa antes de las conjunciones o disyunciones finales como i, e, o, u o ni. Vamos a ver algunos ejemplos. Fíjate en el primer ejemplo. Dice, compraremos manzanas, peras, naranjas e higos. Estamos enumerando una serie de frutas: manzanas, peras, naranjas e higos. Y como puedes darte cuenta, la coma enumerativa está marcada de color rojo, pero ojo, entre naranjas e higos existe la conjunción e. Por lo tanto, como dice el concepto, al final no se va a colocar la coma, sino la conjunción. En el segundo ejemplo dice, el joven vende carritos, muñequitos y golosinas. También estamos ante una serie de palabras que hacen referencia a objetos que se pueden vender. Entonces, se usa en este caso la coma enumerativa entre carritos y muñequitos y se utiliza la disyunción y entre muñequitos y golosinas. Lo mismo sucede con el tercer ejemplo. Ana, Rodrigo, Luz y Javier tienen 14 años. Se entiende que están hablando de 4 personas. Por eso, a través de la coma enumerativa, yo puedo reconocer a las 4 personas que tienen 14 años, que son Ana, Rodrigo, Luz y Javier. Y en el cuarto ejemplo dice, Andrea perdió las gafas, el cuaderno azul, el libro de química y su tarjetero. Creo que podemos entender con claridad que Andrea ha perdido 4 objetos. Entonces, para poder enumerar los 4 objetos, nosotros utilizamos la coma enumerativa. Las gafas, el cuaderno azul, el libro de química y su tarjetero. Podemos entonces ver los 4 elementos que están diferenciados por coma enumerativa y al final por una conjunción, que en este caso es la i. En este caso tenemos la coma vocativa. La coma vocativa es aquella que separa el nombre del sujeto a quien nos dirigimos del resto de la oración. Esta persona,
a la que se denomina vocativo no forma parte de la estructura de la oración. Voy a explicarlo con los ejemplos. Observa. Gina, haz tu tarea. Gina es un vocativo. Si yo elimino Gina de esa oración, yo la puedo reconocer sin ningún problema, la puedo entender. Diría, haz tu tarea. Y podría utilizar un sujeto tácito para poder procesar mejor. Tú, haz tu tarea. Pero en este caso tenemos el vocativo, tenemos el nombre del sujeto que no pertenece a la oración. Gina. Por lo tanto, Gina trabaja con una coma vocativa. En el segundo ejemplo dice, trabaja con entusiasmo, joven. Dense cuenta que es muy importante el uso de la coma en la pronunciación y entonación de una oración. Trabaja con entusiasmo, joven. Claramente estoy haciendo una diferencia entre la oración y un vocativo. El vocativo aquí sería joven y por lo tanto ahí estaría ubicada la coma vocativa. En el siguiente ejemplo dice, mamá, voy al mercado. Mamá funciona como vocativo, al costado está la coma vocativa y luego está la oración, voy al mercado. Si yo separo la oración y utilizo un pronombre, por ejemplo, diría, yo voy al mercado. Mamá no pertenece a la oración, yo voy al mercado. Por lo tanto, mamá es un vocativo. En el siguiente ejemplo dice, Fiorella, no debes llegar tarde a casa. De la misma forma que en mamá, Fiorella también funciona como vocativo y por lo tanto va a usar una coma vocativa. Recuerden, la coma vocativa separa el nombre del sujeto, aquí nos dirigimos del resto de la oración. En el último ejemplo, observa bien dónde estaría el vocativo. Dice, no olvides, querido Francisco, que te llevo 5 años de ventaja. Si yo quito el vocativo, podría leer la oración de la siguiente forma. No olvides que te llevo 5 años de ventaja. Esa es la oración. Lo que estoy colocando es un vocativo, en este caso, querido Francisco. Ahora, si se dan cuenta, los vocativos pueden estar al inicio de la oración, puede estar al medio de la oración o puede estar al final de la oración. Entonces tengan mucho cuidado cómo es que se debe usar una coma vocativa. Pero recuerden, es aquella que separa el nombre del sujeto a quien nos dirigimos del resto de la oración. Ahora veamos la coma apositiva. La coma positiva es la que encierra un dato aclaratorio, pero no es cualquier dato aclaratorio. Ojo, hay que tener en cuenta lo que sigue. Dice, pero este nombre es equivalente al nombre del sujeto de la oración. Yo no estoy agregando cualquier detalle, cualquier informe, cualquier característica fuera del contexto o de la oración. Lo que estoy haciendo es colocar una aposición, y una aposición es el nombre equivalente al nombre del sujeto en la oración. En sintaxis, cuando analizamos el sintagma nominal y el sintagma verbal, o también conocidos como sujeto y predicado, nosotros trabajamos mucho esto en el análisis del sujeto, la posición, y la posición siempre va entre comas. Y esas comas que acompañan la posición se llaman comas apositivas. Veamos los ejemplos. Miguel Grau, el caballero de los mares, murió en Angamos. ¿Qué significa esto? El caballero de los mares es una aposición que se usa solo y exclusivamente con Miguel Grau. Trujillo, la capital de la primavera, celebró su aniversario. Repito, la capital de la marinera es una aposición que solo le corresponde a la ciudad de Trujillo. En el siguiente caso, Andrés Avelino Cáceres, el brujo de los Andes, fue el verdugo de los chilenos.
El brujo de los Andes es una posición muy conocida en la historia del Perú. Es un apelativo que se le dio al gran Andrés Sabino Cáceres cuando luchó contra los chilenos durante la Guerra del Pacífico. Y podemos ver en el último ejemplo a un escritor que me encanta, que es Ricardo Palma, y que perteneció a la corriente del romanticismo. Dice, Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo, fue un escritor romántico. El bibliotecario mendigo es un apelativo, es una posición que él se gana cuando después de la guerra con Chile, los chilenos saquean la Biblioteca Nacional y él pues por orden del gobierno y en ayuda del gobierno del momento decide prácticamente tocar puerta por puerta a las grandes familias de Lima, a las grandes familias de provincia, pidiéndoles el material bibliográfico que les pudiera donar. Por eso el término de bibliotecario mendigo. Ahora veamos la coma explicativa o incidental. La coma explicativa es un elemento ortográfico que se utiliza en una frase con el fin de ampliar un concepto o explicar un contexto. No es muy diferente a la coma apositiva, pero acá hay que tener en cuenta lo siguiente. La coma explicativa o incidental agarra temas más generales. No se especifica en una única persona, sino en temas muy generales. Sirven para aclarar, sirven para dar algún tipo de información extra. Veamos algunos ejemplos. Ana, que le gustan las matemáticas, participará en el concurso escolar. Si yo hago la oración siguiente, si yo la leo de la forma siguiente, Ana participará en el concurso escolar, no hay ningún problema. Pero fíjate lo que estoy haciendo. Estoy introduciendo un texto aclaratorio, una información que le puede dar un poquito más de forma o idea a la oración. Y esa información, ese pequeño texto, lo voy a poner entre comas. Esas comas son comas explicativas o incidentales. En el siguiente dice, Claudia, la única hija de Mario, ingresó a la universidad. Igual, estoy agregando un texto que va a aclarar o va a dar una idea un poco más amplia a la oración. No hay ningún problema si yo digo, Claudia ingresó a la universidad. Pero si yo digo, Claudia, la única hija de Mario, ingresó a la universidad, pues estoy agregando una idea más. Y esa expresión, ese texto pequeño que yo inserto dentro de la oración, la voy a utilizar con comas explicativas. La voy a insertar usando comas explicativas. Luego dice, el asesino, según los testigos, huyó hacia el bosque. De la misma forma, estoy dando una idea más sobre el asesino y lo uso con comas explicativas. Aquellos alumnos, los del Salón de Rosa, ganaron el premio. De la misma forma, estoy introduciendo un pequeño texto a través de las comas explicativas para que le pueda dar un poco más de forma e ideas a la oración.